¿Qué harías por amor cuando todo en la Inglaterra victoriana conspira para separarte? Imagina una pasión que nace en las sombras de la balanza de la justicia, un sentimiento prohibido nacido entre barrotes y pañuelos de seda, entre el humo del carbón y la seda de los salones. Esta es la historia de una sufragista encarcelada y del hijo del magistrado que la condenó, una atracción que amenaza con destruir reputaciones, desafiar honores y poner en riesgo no solo su nombre, sino la supervivencia de ambos mundos. Descubre hasta dónde llegarán por esa causa. Una rosa escondida dentro de un medallón. Una fotografía que revela más que un rostro, y dos corazones que se atreven a latir contra la marea. ¿Crees en el amor que desafía todo? La noche en que su voz resonó en la sala del tribunal estaba cargada de electricidad. La ciudad olía a carbón y lluvia, y los gas lamps temblaban como luciérnagas somnolientas en las calles de Londres. Ella, Eliza Hartwell, llevaba en la muñeca la marca de sus trenzas, y en la boca la firmeza de quien ha decidido perderlo todo por un derecho. Sus guantes de hilo rozaban un medallón con una diminuta fotografía de su madre, la fotografía misma, esa nueva magia de la época, sería su talismán. Él, Edmund Carlisle, hijo del respetado magistrado, se había sentado en el estrado para observar el procedimiento. Su figura impecable contrastaba con el susurro de las faldas de seda y el crujir del parquet. Desde la primera vez que la vio, su corazón se quebró en secreto, no por la transgresión que la acusaba, sino por la convicción que brillaba en sus ojos. Todos hemos sentido esa atracción prohibida que quema como pólvora. Pero entonces, sus miradas se encontraron. La chispa fue breve pero incendiaria. A las 48 horas, Eliza fue condenada a 3 semanas de reclusión por alterar el orden público tras una manifestación en Hyde Park. La noticia cruzó la ciudad en un telégrafo de madrugada, mientras los carruajes resbalaban por el empedrado y la niebla filtraba las campanas de la iglesia. Edmund, a pesar de su estirpe, comenzó a visitar la prisión con excusas, llevar libros, traer el pan de cada día, solicitar indulgencias que su padre negaba con el gesto pétreo del magistrado. En esas visitas, la tensión entre ambos se volvió tangible, un guante ligeramente deslizado, una mano que roza la suya al entregar un libro, el roce de un dobladillo de seda contra el barrotes fríos, momentos que encienden la sangre. ¿Elegirías la pasión o la reputación? Ella le hablaba de libertades, mientras el vapor de la tetera en la cocina de la prisión dibujaba figuras en el cristal. Él le devolvía cartas que no podía firmar con su nombre, y en cada hoja hija de la imprenta había una promesa oculta. Lo que sintió en ese momento cambió todo, pero la sociedad no perdona grietas. Edmund estaba prometido por razones de fortuna y linaje. Un futuro matrimonio arreglado con la hija de un industrial le aseguraría al apellido Carlisle una fábrica y votos en el consejo de la ciudad. El padre de Edmund, orgulloso y rígido como las columnas del tribunal, vio en la detención de Eliza una demostración de orden que debía mantenerse a cualquier precio. El escándalo que un romance entre el hijo del magistrado y una sufragista supondría, podía arruinar a dos familias y aislar a Edmund de su estatus. Ella, por su parte, sabía que una mujer sin dote que rompiera las convenciones quedaría socialmente muerta. Su voz, su sustento hasta su honra pendían de hilos frágiles. Aún así, cuando él le deslizó, en la penumbra de una visita nocturna, una pequeña fotografía tomada por un daguerrotipo, la ingenuidad de una época que comenzaba a capturar almas en placas de plata, el medallón que había llevado toda su vida vibró con un nuevo significado. ¿Qué harías por amor?, le susurró él con la voz de quien arriesga su porvenir. En el jardín de la cárcel, entre el olor a heno y el humo de la chimenea lejana, se rozaron en un casi beso que fue detenido por el timbre de una guardia. Pero ella no sabía que él la observaba desde las sombras. La presión se intensificó, rumores, hojas de periódico a media voz, cartas anónimas enviadas a la prometida de Edmund insinuando irregularidades. La familia Carlisle comenzó a tramar, no para salvar a su hijo sino para preservar su nombre. A Eliza le ofrecieron la libertad si renunciaba públicamente a sus reuniones. Si juraba no volver a levantar la voz por sufragio femenino, se convirtió en moneda de cambio. Cada oferta era una daga que abría su duda si aceptaba, moriría su causa. Si rechazaba podía perder también al único hombre que había mostrado que su amor era más que una pasión pasajera. En una estancia humilde, mientras el viento traía el canto metálico de un tren al pasar, Edmund se encontró dividido entre la obediencia a su padre y el deseo de acompañarla. En secreto le enseñó a leer las actas de la corte, a descifrar el lenguaje que a ella le interesaba cambiar. En una ocasión, debajo de un balcón donde la niebla lamía los candelabros,
Le quitó el guante y observó su piel. Fue un gesto simple, íntimo, prohibido. Lo que sintió en ese momento cambió todo. Nunca has amado a alguien imposible. El público ajeno continúa su indiferencia. La intimidad de ellos se convierte en fuga. El clímax llegó la noche en que un promotor industrial ofreció limpiar la mancha que la relación suponía, un rumor falso, una acusación de impropiedad que podría trastornar a Elisa más allá de la cárcel. Para salvarla, Edmund tuvo que mentir ante su propio padre, negar visitas, aceptar el compromiso que su familia deseaba, fingir lealtad en la mesa del magistrado. En la última visita antes de su boda arreglada, entre gasas y sombras, Elisa le entregó el medallón con la fotografía dentro, y en el reverso una carta escrita a mano: si eliges quedarte, el mundo te pertenecerá. Si eliges ir conmigo, perderás todo excepto mi amor. En ese susurro, se oyó más que una declaración. La ciudad, con sus trenes y fábricas, sus campanas y sus máquinas, pareció contener la respiración. En la celda, con la nieve comenzando a cubrir las calles, Edmund tomó la decisión que lo definiría: marcharse con ella, renunciar a la herencia, a la reputación, a la comodidad por una verdad que ardía más que cualquier honor. Pero entonces, sus miradas se encontraron, y en ese silencio todo se decidió. Eligieron el exilio como acto de amor y de protesta. No fue una huida romántica sin precio. Dejaron atrás salones alfombrados, promesas de matrimonio, y un apellido respetable para construir una vida donde las palabras de Lisa pudieran transformarse en acción sin la sombra de la corte. Llevaron consigo el medallón, ahora símbolo de una victoria íntima, una promesa preservada en plata, más valiosa que cualquier fortuna. Desde una pequeña estación donde el vapor de los trenes se mezclaba con la bruma del río, enviaron cartas en vez de telegramas. Cada envío era una noticia de amor y reforma. ¿Elegirías la pasión o la reputación? ¿Crees en el amor que desafía todo? Las respuestas no son simples. Su historia terminó no con un regreso a la gloria, sino con la quietud de dos manos entrelazadas al atardecer, escuchando las campanas lejanas de una ciudad que aún no comprendía. La lucha continuó en papeles y mítines, y la memoria de su sacrificio se convirtió en leyenda para otras que venían detrás. El medallón, desgastado, brillaba con la luz de gas cuando, muchos años después, una nieta encontró la fotografía y leyó la carta que selló una vida. No todo lo que se sacrifica se pierde. A veces lo que se pierde es lo que impedía amar. Si esta historia te tocó, si te preguntas qué harías por amor, acompáñame a descubrir otras pasiones victorianas que retaron a la moral, al deber y al tiempo. ¿Quieres escuchar la próxima historia de amores que rompen cadenas?